Efectos legales que surgen a partir de la actividad de comercio y cuáles son los atenientes a la gestión de negocios o emprendimientos gastronómicos. Actividad comercial. Se denomina actividad comercial al proceso de compra y venta de bienes y servicios que empieza desde que el comerciante adquiere su mercancía o desarrolla su servicio hasta que estos llegan al consumidor final. Existen otras obligaciones que son las que se originan o bien al momento de comenzar a ejercer actos de comercio o bien a lo largo de la vida del comerciante, entre las cuales se pueden citar obligaciones legales derivadas de la relación de trabajo, relacionadas con la contratación de personal, el salario, retenciones de salario, vacaciones de los trabajadores, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, finalización de la relación de trabajo, la prestación de la antigüedad. Entre las obligaciones legales en el ámbito tributario tenemos la identificación tributaria, principales tributos que afectan la actividad de la empresa, el impuesto sobre la renta, las retenciones de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto al débito bancario, impuestos municipales. Bajo la legislación laboral vigente y las normativas venezolanas, las empresas con al menos un trabajador están sujetas a obligaciones patronales o laborales que son comunes a cualquier otra empresa con una nómina más grande. Pequeños o grandes restaurantes están obligados al cumplimiento de al menos 7 leyes del ámbito laboral y sus principales o las más básicas obligaciones que se deben cumplir son: Seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Tenemos también el Registro Nacional de Aportantes, el INSES o el INSES. Obligaciones fundamentales de la Ley Orgánica de Trabajo. Beneficio de alimentación para los trabajadores. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El OXIMAT. El Registro Nacional de Entidades de Trabajo. Las empresas medianas o grandes también deben cumplir y aplicar otras obligaciones y leyes dependiendo del número de trabajo o su ingreso anual. Para estas, las más comunes son la ley para personas con discapacidad, el Programa Nacional de Aprendizaje INSES, que eso ya es a partir de 15 trabajadores, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas son para empresas con ingresos brutos anuales superiores a las 100.000 unidades tributarias. La Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que es a partir de 50 trabajadores. La Ley del Deporte y entre otras. Ahora bien, una vez que se ha cumplido con las obligaciones contables fiscales de la empresa, llega el turno de comentar las laborales, es decir, aquellas que tienen respecto a los empleados que ahí están contratados. Entonces, la inscripción en la seguridad social e ingreso de las cotizaciones sociales de los trabajadores, firmas de contratos de trabajo y entrega mensual de las nóminas correspondientes al salario. Llevar a cabo un registro salarial por género, categoría y grupo profesional. Ofrecer reconocimientos médicos laborales periódicamente. Diseño de un plan de prevención de riesgos laborales. Garantizar la protección de los datos de carácter personal de los trabajadores. Elaborar y exponer el calendario laboral en un lugar visible. Registrar la jornada diaria de los trabajadores. Contratar un seguro de responsabilidad civil si así lo exige la ley. Contratar un seguro de convenio siempre que así lo obligue la negociación colectiva. A todo esto hay que sumar además la obligación
de abonar al trabajador su salario y las cotizaciones que le corresponden en materia de cotización a la seguridad social y del IRDF. Contratación de personal. Una de las principales actividades que deben tomar en cuenta las empresas, y en este caso las empresas de gastronomía, es la necesidad de contratar personal para su gestión diaria. En tal sentido, se debe conocer con exactitud cuáles son los tipos de contrato que se pueden realizar con los trabajadores y cuáles son las obligaciones legales que de ellos se derivan para la empresa. La base legal respecto a la contratación de personal se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial número 5152 de junio de 19 de 1997. El salario. El salario suele definirse como la remuneración que recibe el trabajador como consecuencia de la prestación de su servicio. La obligación del patrono para con el trabajador en cuanto al salario se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos del 129 al 173. El salario será fijado de mutuo acuerdo entre el patrono y el trabajador y en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. La Ley Orgánica del Trabajo define el salario en su artículo 133 de la siguiente manera. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios y utilidades sobre sueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extra o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. El desempeño del comercio como profesión trae consigo obligaciones y su incumplimiento ocasiona una situación irregular en su comportamiento jurídico, bien sea del comerciante individual o del comerciante social o sociedad mercantil. El ordenamiento jurídico nacional venezolano, concatenado con los pactos, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, constituye el marco de obligatoria referencia al cual se debe revisar en el momento de tomar decisiones, con la finalidad de que las mismas sean seleccionadas de manera correcta y apegadas al derecho.